La grandeza de construcciones como el Taj Mahal o la presa Hoover puede dejarte con la boca abierta, pero ¿qué hizo falta para levantarlas? Vamos a sumergirnos en el mundo de los proyectos más impresionantes y descubrir los desafíos que hubo que superar para hacerlos realidad. La instalación de un aerogenerador en tierra ya es todo un reto. Ahora imagina hacerlo en medio del mar. 3 grandes compañías trabajaron en el proyecto WindFloat Atlantic para dar vida a este parque eólico flotante. Lograron instalar 3 enormes turbinas en cimientos flotantes semisumergibles de 30 metros de altura, diseñados para soportar las duras condiciones oceánicas. Pero el verdadero problema llegó al momento de conectar el parque a las instalaciones en tierra. Se necesitaron decenas de embarcaciones y personal altamente especializado para colocar un cable dinámico de 18 kilómetros de longitud a casi 100 metros de profundidad, garantizando así un transporte de electricidad estable. Se necesitaron casi 10 años para planificar y construir una increíble planta de almacenamiento por bombeo en Limern. Esta maravilla de la ingeniería recuerda un poco a las minas de Moria porque, al igual que los enanos, los ingenieros excavaron 600 metros en la roca maciza de los picos suizos para construir esta gigantesca batería. Pero ese no fue el mayor desafío. También tuvieron que instalar 4 turbinas reversibles capaces de bombear agua arriba y abajo para generar electricidad. Y como la planta está en una región alpina remota, fue necesario construir carreteras, teleféricos e incluso un túnel de 4 kilómetros con un funicular para transportar materiales y maquinaria pesada hasta el lugar. Si las tortugas ninja vivieran de verdad en Nueva York, seguro que habitarían el túnel de agua número 3, que se extiende 97 kilómetros bajo tierra a 150 metros bajo las calles de la ciudad. Aunque su construcción empezó en 1970, el proyecto sigue en marcha y no es porque los trabajadores sean perezosos, sino por los enormes desafíos que ha presentado. El túnel tuvo que perforarse atravesando distintos tipos de roca, lo que exigió técnicas de perforación especiales y cambios constantes de equipo. Además, numerosos incidentes durante la obra solo se redujeron después de 1997 y la fecha de finalización se aplazó varias veces por problemas imprevisibles. Aún así, según el gobierno local, el proyecto está en su fase final y se espera que en 2032 esté por fin terminado. Justo a tiempo para suscribirte a nuestro canal y dar like a este video para no perderte otros proyectos igual de impresionantes que estarán listos en los próximos años. La planta Vogtle se parece a la famosa central de la serie de Los Simpsons, pero ¿alguna vez te has preguntado qué se necesita para construir algo así en la vida real? Se tardó más de 10 años en terminar las 2 primeras unidades de esta enorme instalación. Después se amplió con 2 reactores adicionales, el último finalizado en 2024. Eso sí, las obras llegaron 7 años tarde y el presupuesto se duplicó, superando los $30.000 millones. Recuérdalo la próxima vez que quieras enfadarte con un repartidor por retrasarse una hora. Además, hicieron falta decenas de miles de trabajadores y millones de horas de trabajo para instalar los reactores y todas las instalaciones necesarias hasta ponerlos en funcionamiento. Cuando construyes un rascacielos de 128 pisos como la Torre de Shanghái, tienes que superar infinidad de problemas, cargas de viento, un peso total de 850.000 toneladas y, como si fuera poco, los arquitectos decidieron darle un diseño retorcido y asimétrico. Primero, los constructores usaron 60.000 metros cúbicos de hormigón y levantaron la estructura de acero a partir del piso 30 para evitar que el edificio se desplomara como un castillo de naipes. Además, resolvieron el problema del viento haciendo que la fachada del edificio girara 120 grados a medida que se eleva. Y por supuesto, no era un trabajo para personas con vértigo. A más de 600 metros de altura, los trabajadores tuvieron que usar grúas especiales y sistemas de bombeo para elevar los materiales necesarios y terminar esta gigantesca construcción.
Es difícil encontrar a alguien que no reconozca el puente Golden Gate, pero ¿qué tanto sabes sobre su construcción? Cuando el proyecto comenzó en 1933, muchos creían que era imposible cruzar el estrecho de 1,6 kilómetros debido a la gran profundidad del agua y los fuertes vientos. Para asegurar la estabilidad, los constructores anclaron las torres del puente en enormes bloques de hormigón y colocaron dos cables principales con 27.57, dos hilos individuales cada uno. Si los estiraras, podrías dar la vuelta a la Tierra más de 3 veces. Además, durante esta construcción se inventaron muchas medidas de seguridad para los trabajadores, como los cascos de protección, las redes de seguridad y las mascarillas respiratorias. Más tarde, el puente se equipó con aisladores sísmicos para mejorar su resistencia a los terremotos. Hoy en día, un equipo de pintores se encarga de prevenir la corrosión. Tardan casi 4 años en pintar todo el puente, y cuando acaban, vuelven a empezar. Dubái es conocida por muchas cosas enormes, incluido el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. Con 163 pisos y una altura total de 829,8 metros, supera incluso la Torre de Stark. Pero construir este gigante sin un traje de Iron Man de verdad fue todo un desafío. Primero, los trabajadores tuvieron que excavar 50 metros en el suelo para instalar una enorme base de cimentación con 192 pilotes. El hueco era tan profundo que cabría entero el Arco de Triunfo. Después, al levantar los pisos superiores, hubo que bombear hormigón a una altura tan impresionante que se estableció un récord mundial. Gran parte del material se transportó mediante grúas, montacargas y ascensores de obra. Además, se usó hormigón y acero de alta resistencia para garantizar que el edificio pudiera soportar vientos extremos y posibles movimientos sísmicos. La autopista del Karakorum es conocida como la octava maravilla del mundo y cuesta creer que alguien lograra construir esta obra maestra de la ingeniería. La carretera conecta Pakistán y China a lo largo de 1.300 kilómetros en uno de los terrenos más hostiles e inaccesibles del planeta. Con secciones que superan los 4.600 metros de altura, los trabajadores tuvieron que lidiar con mal de montaña y condiciones climáticas extremas. ¿Crees que eso fue todo? Derrumbes, avalanchas y caída de rocas hicieron que el proceso fuera extremadamente arriesgado y lleno de incidentes. Aún así, tras más de 20 años de trabajo, los ingenieros y constructores lograron terminarla, y hoy la autopista es un verdadero símbolo de la perseverancia y la capacidad humana para superar lo imposible. Aunque el puente del Gran Cañón de Huaying aún está en construcción, es tan impresionante que los chinos quieren que alcance una longitud total de 2.890 metros, más que 10 Titanics alineados uno tras otro. Por las duras condiciones de la región montañosa y sus profundos cañones, los ingenieros tuvieron que idear soluciones innovadoras, como levantar dos torres principales de 262 metros para sostener toda la estructura. Se espera que la diferencia entre el punto más alto y el más bajo del puente sea de 625 metros, un verdadero candidato a récord mundial. Y por si fuera poco, los constructores deben lidiar con altas temperaturas, humedad y fuertes vientos. A pesar de todo, la obra avanza a un ritmo vertiginoso y se espera que esté terminada en 2025. La gran presa del Renacimiento etíope es famosa no solo por su largo nombre, sino también por sus impresionantes dimensiones, 155 metros de altura y 1.780 metros de longitud, lo que la convierte en la mayor central hidroeléctrica de África. Para terminarla se necesitaron 10 millones de metros cúbicos de hormigón, una cifra casi imposible de conseguir. Por eso, los ingenieros optaron por utilizar hormigón compactado con rodillo, un método más económico y eficiente. En las primeras etapas del proyecto, los constructores tuvieron que enfrentarse al caudal del río, que complicó enormemente los trabajos. Pero, pese a todas las dificultades, la construcción finalizó a finales de 2024 y la presa se ha convertido en un símbolo de esperanza para toda Etiopía.
Pasemos ahora a la construcción del edificio favorito de Spider-Man y verdadero símbolo de resiliencia e ingenio estadounidense, el Empire State Building. ¿Puedes creer que este gigante de 443,2 metros de altura se levantó en solo 410 días? Sí, fue la época en la que las constructoras competían por ver quién hacía el rascacielos más alto. Este logro fue posible gracias a su estructura de acero, que permitió una construcción tan rápida y a semejante altura. Claro que no era precisamente cómodo trabajar a esa altitud, pero el número de incidentes fue bajísimo gracias a las redes de seguridad y otras medidas de protección. La creación de esta enorme presa de arco de doble curvatura de 579 metros de longitud fue una verdadera demostración de lo que la ingeniería humana puede lograr. En el momento de su construcción, la presa de Cariba era una de las más grandes de su tipo en el mundo. La obra se llevó a cabo en una zona remota y casi inaccesible, lo que convirtió el transporte de materiales y equipos en un verdadero quebradero de cabeza logístico. Y eso no era todo. Incluso después de construir nuevas carreteras, los trabajadores tuvieron que enfrentarse a peligros constantes como desprendimientos de rocas, inundaciones, un clima implacable y diversas enfermedades. Nada parecido a un entorno de trabajo ideal, ¿verdad? Además, la construcción obligó al desplazamiento de miles de personas de la comunidad tonga que vivían en el valle cercano. En total, tras 5 años de trabajo y una inversión de $480 millones, la presa quedó terminada y fue inaugurada oficialmente por la reina Isabel. Como muchos otros grandes proyectos de infraestructura en China, la estación ferroviaria de Xiong'an, con una superficie de 130.000 metros cuadrados, equivalente a 66 campos de fútbol, se construyó en solo 2 años. Su diseño arquitectónico único, con superficies curvas y enormes espacios abiertos, fue uno de los principales retos para los constructores. La obra exigió ingeniería estructural de alto nivel, instalación compleja de sistemas eléctricos y la aplicación de nuevas técnicas de construcción. Por ejemplo, para colocar el techo de acero de 3.000 toneladas, los ingenieros tuvieron que emplear más de 500 elevadores aéreos, una tarea que requiere gran precisión y profesionalismo. Todo esto bajo la presión de un cronograma ajustadísimo, pero aún así, los trabajadores lograron terminar sin sacrificar la calidad de la construcción. El puente ferroviario sobre el río Chenab, con sus 359 metros de altura, es el puente ferroviario más alto del mundo y también el puente en arco más alto jamás construido. Pero no habría batido estos récords sin los hábiles trabajadores que lograron levantarlo en una zona sísmica, garantizando que pudiera resistir terremotos de hasta magnitud 8 y vientos de hasta 260 km por hora. Además de estar en un lugar poco favorable para construir, los ingenieros tuvieron que excavar 63 kilómetros de túneles para conectar el puente con otras partes de la red ferroviaria india. A pesar del terreno extremadamente accidentado y las duras condiciones geológicas del Himalaya, los constructores demostraron que para la inventiva humana no existen los imposibles. Pasó más de un siglo desde la invención del concepto del túnel flotante sumergido hasta que Noruega decidió hacerlo realidad. Gracias a las tecnologías modernas, los ingenieros ya han empezado a construir esta autopista flotante submarina. En total, el proyecto costará más de $47.000 millones y se prevé que esté terminado en 2050. Ahora solo queda resolver cómo garantizar la seguridad de los viajeros a 45,7 metros bajo el agua. Por ahora, los ingenieros están trabajando en soluciones para que la estructura soporte el duro clima noruego con olas gigantes, capas de hielo y vientos fuertes. Una vez completado, este ambicioso proyecto permitirá reducir el tiempo de viaje entre las principales ciudades del país en 21 horas y ahorrará millones de dólares en comparación con la construcción de puentes tradicionales. Los primeros planes para construir la presa de Bai Hetan surgieron en 1992, pero la construcción de este gigante industrial de 289 metros de altura no comenzó hasta 2017. Al encontrarse en una zona sísmicamente activa, los ingenieros tuvieron que analizar cuidadosamente el terreno y diseñar la presa para evitar que se viera afectada por terremotos. Para mayor seguridad, se implementaron sistemas inteligentes de monitoreo y control capaces de detectar cualquier temblor en tiempo real. Los trabajadores tuvieron que enfrentarse a jornadas agotadoras bajo temperaturas abrasadoras, fuertes vientos y lluvias intensas.
A pesar de todo, lograron finalizar la construcción en 2022 sin incidentes significativos, un tiempo récord para un proyecto de esta magnitud. Imagina que, además de construir, tienes que lidiar con la naturaleza intentando destruir todo tu trabajo. Eso fue lo que vivieron los equipos que levantaron la autopista del desierto de Tarim. El plan consistía en abrir una carretera de 552 kilómetros a través del corazón del desierto de Taklamakan, también conocido como el Mar de la Muerte, por sus condiciones extremas y dunas móviles. Uno de los mayores retos fue estabilizar esas arenas cambiantes, para lo cual se usó grava como base de la carretera, se instalaron redes de paja y se plantó vegetación resistente a la sequía. Para mantener esas plantas vivas, se decidió construir estaciones de mantenimiento cada 4 kilómetros. Mientras tanto, los trabajadores sufrían tormentas de arena y temperaturas extremas, desde un calor abrasador en verano hasta un frío glacial en invierno. Y, por supuesto, el agua se convirtió en un recurso valiosísimo y escaso durante todas las etapas de la construcción. La próxima vez que visites Suiza, no te pierdas un viaje por el quinto túnel más largo del mundo, el túnel vial del Gotardo, con 16,9 kilómetros de longitud. La creación de esta maravilla exigió un esfuerzo titánico. Primero, hubo que perforar roca extremadamente dura y zonas con gran presión de agua. Cuando el agua subterránea empezó a filtrarse en la obra, los ingenieros instalaron bombas potentes para evitar inundaciones. Los trabajadores también tuvieron que soportar aire más fino y temperaturas sofocantes bajo tierra. Y, como en toda excavación montañosa, el riesgo de desprendimientos y derrumbes inesperados estaba siempre presente. Por suerte, los ingenieros previeron estos peligros y diseñaron un extenso sistema de soporte con pernos de roca y revestimientos de hormigón para mantener la seguridad. La construcción del Sistema Nacional de Transporte de Agua de Israel fue una verdadera prueba de ingenio humano, ya que su objetivo principal era llevar agua desde el Mar de Galilea, en el norte, hasta las regiones más áridas del sur del país. La obra, de casi 130 kilómetros de longitud, atraviesa todo tipo de terrenos y desniveles, lo que obligó a utilizar diferentes técnicas de construcción en cada etapa. Como el sistema cruza valles, colinas y montañas, los ingenieros diseñaron una red compleja de canales, tuberías, embalses, estaciones de bombeo y túneles para asegurar un flujo constante de agua. Además, cuenta con instalaciones de filtrado y tratamiento para eliminar impurezas y hacerla apta para riego y consumo humano. Sin duda, el cerebro detrás de este sistema se merece todo nuestro respeto y un buen puñado de likes. Mientras algunos juegan con sets de Lego, otros ensamblan cosas como el Reactor Termonuclear Experimental Internacional, ITER. Los ingenieros comparan su construcción con armar un gigantesco rompecabezas en 3D, ya que las numerosas piezas del reactor se fabrican en distintos países antes de enviarse a Francia para su montaje final. Expertos de todo el mundo trabajan juntos en este proyecto global para demostrar que la fusión puede ser una fuente de energía viable. Para lograrlo, construyeron un tokamak equipado con imanes superconductores, algunos de los más grandes y potentes jamás creados. También fue necesario fabricar una cámara de vacío capaz de soportar presiones extremas y temperaturas más calientes que el núcleo del Sol para contener el plasma en combustión. Además, gran parte del ensamblaje se realiza en un entorno radiactivo, por lo que los robots son los encargados de varias etapas de construcción y mantenimiento. Actualmente se espera que este asombroso proyecto esté terminado a finales de 2034. La próxima vez que pienses que tu jefe te manda una tarea difícil, recuerda que hubo gente que tuvo que construir un canal de 82 kilómetros para unir el Mar Caribe con el Océano Pacífico en Panamá. El proyecto empezó en 1881 y, en un principio, la idea era hacerlo a nivel del mar, pero los ingenieros pronto se toparon con problemas brutales. Los trabajadores sufrían enfermedades tropicales como malaria y fiebre amarilla casi a diario.
A eso súmale los frecuentes derrumbes y un terreno complicadísimo, que dejaron la obra paralizada hasta 1904, cuando se optó por un sistema de esclusas en lugar del canal a nivel del mar. Esta vez aprendieron de los errores y hasta contrataron a un médico para controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos. Aún así, los obreros seguían luchando contra la humedad extrema y las lluvias torrenciales que complicaban todo y causaban retrasos constantes. Al final, gracias al ingenio de los ingenieros y la increíble destreza de los constructores, el Canal de Panamá quedó terminado en 1914. Construir un río artificial suena imposible, incluso en Minecraft, y mucho más en la vida real. Pero las autoridades egipcias planean hacerlo realidad en pleno desierto para finales de 2030. El proyecto, llamado Nuevo Delta, costará más de $5.000 millones. Usando tecnología de vanguardia, los constructores deberán crear 114.000 kilómetros de canal artificial, casi 3 vueltas al planeta, y además desarrollar un sistema de transporte con tuberías anticorrosión de 2,25 metros de diámetro enterradas bajo tierra para garantizar que el agua fluya sin parar. La gran innovación del segundo puente de Penang, de 24 kilómetros, es su sistema de aisladores sísmicos de caucho natural de alta amortiguación. Gracias a esta tecnología, el puente más largo de Malasia puede soportar terremotos potentes, vientos extremos y mareas gigantes sin problemas. Además, su diseño atirantado inteligente y las juntas de expansión sísmicas permiten circular con seguridad incluso durante un sismo. Para evitar la corrosión por el agua salada, la superestructura está hecha de hormigón de alta resistencia y acero duradero, reforzados con recubrimientos anticorrosivos de última generación. La construcción del túnel Soji. La pared es sacada de un simulador en modo dificultad máxima. Este túnel vial de un solo tubo, con forma de herradura, de 14,2 kilómetros y 2 carriles, se está excavando en pleno Himalaya y se espera que esté terminado en 2028. El principal enemigo aquí es el clima. Las temperaturas pueden caer hasta los menos 45 grados Celsius, casi como en la Antártida, y las nevadas y ventiscas dejan la obra completamente parada durante días. Y aunque usan el método austríaco de construcción de túneles, excavar en roca fracturada provoca derrumbes frecuentes. Para rematar, los obreros trabajan a más de 3.000 metros de altura, lo que baja el rendimiento de las máquinas y les provoca mal de altura y otros problemas de salud. A veces las dificultades de una obra no las pone el terreno, sino la gente, y eso es exactamente lo que pasa con la presa Site C. Este proyecto, pensado para abastecer de electricidad a Columbia Británica, se ha topado con la oposición de grupos ecologistas y comunidades locales preocupadas por el impacto en el ecosistema del río Peace, los hábitats de la fauna y las tierras agrícolas. Los problemas no paran: costos disparados, demandas judiciales, traslado forzoso de osos y amenazas a varias especies de peces. Y como si fuera poco, el hielo acumulado en el río y el riesgo de deslizamientos ponen a los ingenieros contra las cuerdas. Más de uno ya debe estar arrepentido de haber empezado este proyecto. Convertir un desierto sin vida en un auténtico oasis suena a cuento de hadas, pero ese es el objetivo del canal Kush-Tepa. Este proyecto de 285 kilómetros busca llevar agua a unas 550.000 hectáreas de nuevas tierras agrícolas. Aunque hay un gran despliegue de trabajadores y maquinaria, muchos dudan de que funcione. Podría reducir el caudal del río Amu Daria y afectar a Uzbekistán y Turkmenistán, y además hay dudas sobre la experiencia técnica del equipo a cargo. De hecho, en 2023, el canal sufrió una rotura enorme y el agua se desbordó por 9 kilómetros, un error carísimo y difícil de reparar.
Ojalá esta vez se centre más en la calidad de la obra. Si los túneles para trenes o coches no te sorprenden, ¿qué tal un túnel para grandes cruceros? Sí, Noruega podría ser el primer país del mundo en construir un túnel marítimo de tamaño completo, con un costo de $330 millones. Se espera que el Stad Ship Tunnel esté listo para 2030, aunque hay varios retos que podrían retrasarlo. Como las carreteras de la zona son demasiado estrechas para los camiones de obra, todo el material se transportará por mar. Los ingenieros planean usar perforación y explosivos para excavar los 1,7 kilómetros del túnel, con 50 metros de altura y 26,5 metros de ancho, lo justo para que pasen los barcos más grandes. También habrá túneles de servicio para emergencias, y todo esto se hará mientras se controla el agua para evitar inundaciones. Suena súper seguro, o al menos eso dicen. La presa Hoover es sin duda una de las más icónicas del planeta, pero no todos saben lo difícil que fue planificarla y construirla. La empresa contratista reclutó a miles de trabajadores de distintas partes del mundo en 1931 para esta obra colosal. Eran tantos que hasta fundaron Boulder City, y ahí se acabó la diversión, porque durante los 5 años de trabajo agotador, los obreros sufrieron enfermedades y un calor extremo. La temperatura era tan elevada que hubo que verter el hormigón en bloques con tuberías de refrigeración incrustadas para evitar que se agrietara. Además, estaban los llamados high scalers, hombres que se descolgaban por las paredes del cañón para quitar rocas sueltas antes de verter el cemento. Todo esto mientras lidiaban con explosivos, maquinaria pesada y alturas de vértigo. ¿Seguridad laboral? Eso no existía en aquella época. Construir un ascensor al aire libre de 326 metros de altura en una zona propensa a terremotos suena como una misión imposible. Para nada. Los ingenieros y constructores de Zhangjiajie, en China, lograron levantar semejante gigante, que incluso entró en los récords Guinness en 2015. Tras 3 años de arduo trabajo y más de $15 millones invertidos, el elevador Bailong quedó listo para transportar hasta 50 personas a la vez, ofreciéndoles vistas impresionantes de las formaciones rocosas de la zona. Su estabilidad se logró gracias a una torre de acero expuesta de 172 metros, mientras que la seguridad está garantizada por detectores sísmicos que permiten evacuar rápidamente a los pasajeros en caso de emergencia. Construir un ascensor exterior de 326 metros en una zona propensa a terremotos suena como una misión imposible, pues no lo fue para los ingenieros y constructores de Zhangjiajie, China, quienes levantaron semejante gigante que fue reconocido por los récords Guinness en 2015. Tras 3 años de trabajo y más de $15 millones invertidos, el elevador Bailong quedó listo para transportar hasta 50 personas a la vez, ofreciendo vistas espectaculares de las formaciones rocosas de la zona. La estabilidad del ascensor se logró gracias a una estructura de acero expuesta de 172 metros, mientras que la seguridad está garantizada con detectores sísmicos que permiten evacuar rápidamente a los pasajeros en caso de emergencia. Al ver imágenes del viaducto de Millau, podrías pensar que se trata de otro video generado por IA, pero este puente de 343 metros de altura existe de verdad. Entonces, ¿cómo lograron construir un puente más alto que la Torre Eiffel? Bueno, los arquitectos hicieron un trabajo brillante. Gracias a su diseño atirantado, el viaducto puede cruzar el valle del río Tarn con un impacto mínimo en el paisaje natural.
Todas las secciones del tablero de acero se lanzaron horizontalmente desde ambos extremos y luego se colocaron sobre los pilares usando gatos hidráulicos. Esta técnica innovadora evitó la necesidad de soportes temporales en el valle. Por supuesto, trabajar a tales alturas requería equipo especializado, medidas de seguridad extremas y mucho valor. Y en los días nublados, el trabajo era literalmente imposible. Además, la zona resultó ser muy ventosa, por lo que los ingenieros optaron por darle una forma aerodinámica invertida para mejorar la resistencia al viento. ¿Construir un rascacielos en 19 días? Sujétame la cerveza, dijeron los trabajadores chinos al iniciar la construcción del mini Sky City, mostrando todo el potencial del sistema modular. La velocidad del proyecto llamó la atención mundial. Ensamblaban unas 3 plantas por día. Al mismo tiempo, era crucial no cometer errores, ya que el más mínimo defecto en los módulos podría comprometer la estructura del edificio. Aunque el rascacielos está diseñado para resistir terremotos, algunos expertos aún dudan de su durabilidad y seguridad a largo plazo. Aún así, casi una década después, el mini Sky City sigue en pie, recordándonos la impresionante maestría de los ingenieros chinos. ¿Cómo demonios voy a orientarme con tantas rampas y carriles? Probablemente sea lo primero que pienses al ver el nudo vial Huanghuehuan en Chongqing. Con 20 rampas distribuidas en 5 niveles para conectar 3 autopistas principales, esta construcción puede confundir incluso a los conductores más experimentados. Pero no creas que las carreteras fueron colocadas al azar. La planificación tomó 5 años y la construcción, otros 7, en un espacio bastante reducido. Y aunque muchos aún se quejan de la dificultad para circular por allí, el diseñador principal asegura que conducir en este cruce es tan sencillo como atravesar una calle común y corriente. Es imposible imaginar una obra con una historia más dramática que el Acueducto de Los Ángeles, de 674 kilómetros de longitud. Su objetivo era llevar agua del Valle de Owens a Los Ángeles, pero la construcción estuvo lejos de ser fácil. Los ingenieros tuvieron que excavar 142 túneles que sumaban 69,2 kilómetros, lidiando con formaciones rocosas extremadamente duras. Dada la magnitud del proyecto, fue necesario construir carreteras y usar mulas para transportar los materiales. Todo esto bajo temperaturas abrasadoras y enfermedades que azotaban a los trabajadores. Además, la obra secó lagos y canales de riego en el Valle de Owens, causando graves daños a los agricultores y a la fauna local. La construcción del Canal de Suez, de 193 kilómetros, simplificó enormemente la ruta comercial entre Asia y Europa. Aunque incluso los faraones intentaron algo similar, el proyecto solo fue posible cuando se descubrió una zona donde el mar Mediterráneo y el mar Rojo estaban a un nivel similar, evitando la necesidad de esclusas. En total participaron más de 1,5 millones de personas, con alrededor de 30.000 obreros trabajando simultáneamente en distintas etapas. Además de las condiciones difíciles del terreno, los trabajadores sufrieron enfermedades como el cólera. Y como en aquella época no había tecnología moderna ni medidas de seguridad adecuadas, la construcción se prolongó durante 10 años. Cuando la esposa favorita del emperador Shah Jahan murió, él decidió construir el mausoleo más hermoso para honrar su memoria, el Taj Mahal. Más de 20.000 artesanos y obreros participaron en la obra, y más de 1.000 elefantes transportaron materiales desde diferentes partes de Asia. La mayor dificultad fue la cimentación, ya que debía soportar un peso enorme. Los arquitectos idearon una solución avanzada. Cavaron pozos profundos rellenos de goma, mortero y hierro para estabilizar el terreno blando. Además, la compra de mármol y piedras preciosas vació las arcas del emperador. El costo final fue de 5 millones de rupias, lo que hoy equivaldría a más de 1.000 millones de dólares. Ese fue el precio que Shah Jahan pagó para inmortalizar su amor.
Los ingenieros egipcios tardaron 10 años en levantar la presa de Asuán, de 111 metros de altura, una de las presas de enrocado más grandes del mundo. Construida principalmente con roca y tierra, también requirió la creación del lago Nasser, uno de los lagos artificiales más grandes del planeta. Aunque no hubo grandes problemas durante la construcción, los conflictos llegaron después. Miles de nubios fueron desplazados y los ingenieros no previeron que la presa y los sistemas de riego asociados favorecerían la propagación de enfermedades peligrosas como la esquistosomiasis. Aún así, la obra se considera un éxito por el enorme impulso que dio a la economía del país. Algunas megaconstrucciones traen consigo momentos irónicos, como el arresto de 300 activistas antes de la inauguración de la Estatua de la Unidad. Pero la oposición local no fue el único desafío para este proyecto de 182 metros de altura, más alto incluso que la Gran Pirámide de Giza. Se gastaron más de 380 millones de dólares, con la participación de 3.000 obreros y 250 ingenieros. Solo para el núcleo de la estatua se usaron 210.000 metros cúbicos de cemento, 18.500 toneladas de acero reforzado y 6.500 toneladas de acero estructural. La ubicación junto al río Narmada también obligó a los constructores a trabajar bajo fuertes vientos y alta humedad, y el transporte de materiales fue toda una odisea. ¿Valió la pena? Pues siendo la estatua más alta del mundo y un homenaje a la ingeniería india, seguro que sí. Cuando se terminó el canal Erie, de 565 kilómetros, se convirtió de inmediato en una hazaña revolucionaria de la ingeniería del siglo XIX. Hoy cuesta imaginar cómo lo construyeron. La mayor parte se hizo con trabajo manual, con miles de hombres excavando, arrastrando y moldeando este enorme canal. Olvídate de maquinaria pesada. Caballos y bueyes eran la mejor ayuda disponible. Además de la falta de agua potable y enfermedades como la malaria, los obreros tenían que cuidarse de los disturbios entre inmigrantes irlandeses que convertían la obra en un auténtico lejano oeste. La construcción implicó levantar incontables acueductos y cientos de puentes, y la creación de esclusas requirió trabajos de albañilería muy precisos y mecanismos complejos. Todo ello en medio de bosques, pantanos y colinas rocosas. Sin duda, esos trabajadores fueron verdaderos superhéroes de la construcción. Eso es todo por ahora. Amigos, ¿te animarías a participar en la construcción de una de estas maravillas modernas? No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para ganarte 100 puntos de suerte en el trabajo. ¡Nos vemos!